Según la Real Academia Española de la Lengua, crónica significa historia en que se observa el orden de los tiempos. Este es un género que ha quedado en desuso en los últimos años. Es por eso que para la editorial de la UNED es todo un orgullo publicar el libro Crónicas del Húsar Blanco, del escritor Joaquín Vargas Coto, que fue seleccionado por don Eduardo Oconitrillo. Es el invitado de este día. Cuento en alguna parte que era un chiquillo cuando papá compraba la Semana Cómica y leía en la segunda página una sección que escribía Joaquín Vargas Coto, con seudónimo, por supuesto. Y de ahí fue donde, ya cuando fui un poquito más grande y yo leía ya cosas que por mi cuenta, entonces era yo quien compraba la Semana Cómica, muchas veces, porque papá murió estando yo muy joven, pero después seguí yo comprando la Semana Cómica y buscando a este autor, ¿verdad? A este periodista y autor, que fue don Joaquín Vargas Coto. Y un periodista de esos que tienen que trabajar todos los días, que se viven sumamente ocupados. Tan ocupado era este señor que fue el periodista que le hacía las crónicas a don Ricardo Jiménez. Y ustedes saben muy bien que don Ricardo Jiménez fue 3 veces presidente de Costa Rica y estuvo entonces en más de una campaña, además de las 3 de él. Y los periódicos salían a primera hora de la mañana. Entonces, la entrevista se hacía el día anterior y este señor trabajaba ahí hasta que podía entregar su artículo, no sé si sería a las 10, a las 9 de la noche, a las 11, ¿verdad? Para que saliera en el periódico al día siguiente. Y en esto este hombre trabajó muchísimos años, ¿verdad? Pero además me llama la atención que él incurriera o que tuviera tiempo para incurrir en cuestiones históricas de Costa Rica y en darnos yo diría que un retrato de lo que fue la sociedad costarricense en el siglo ya antepasado, ¿verdad? De los 1900, ¿verdad? Trabajó muchísimo, sí. Y escribió muchísimo, eso le tiene que haber tomado mucho tiempo, ¿verdad? Pero era gente notable que yo no sé cómo les alcanzaba el tiempo para tantas cosas que hacían, ¿verdad? Sin una serie de facilidades que tienen ahora, porque, bueno, él tuvo su máquina de escribir posiblemente, eso sí, ¿verdad? Pero yo creo que muchas que comenzó escribiendo a mano posiblemente, ¿verdad? Es larga su historia. Fue dogaresa en la Venecia de los Dux, amante del Papa Borgia y favorita del harem de los sultanes. Mucho antes, esposa de Faraón, sacerdotisa de la luna y cuidadora de los ibis sagrados. Mujer del César, miró los sórdidos escondrijos de la suburra y una tarde a través de la esmeralda de Nerón, vio el incendio de Roma como un gran celaje sobre la ciudad. En realidad no es un libro mío, porque aquí lo que hice fue una recopilación. Lo que sí es un autor predilecto mío y a quien conozco y leo desde hace muchos años. Pero efectivamente yo creo que fue el mejor cronista costarricense de su tiempo, ¿verdad? Y como le decía antes, el hecho que don Ricardo fuera el cronista al que don Ricardo le contaba las cosas y él trabajaba para que saliera en el periódico al día siguiente, ¿no? Eso también, y eso fue como por 30 años, ¿verdad? Eso también pues, nos hace ver que efectivamente era un gran escritor, un gran periodista. Usó varios seudónimos en su vida, ¿verdad? Usó el seudónimo de D'Artagnan, del Claudio Doncel, Camilo Galagarza, que lo usaba cuando escribió unas crónicas sobre un sabanero guanacasteco que eran muy divertidas, usaba ese seudónimo.
Y usó también Corinto y Oro. Y no recuerdo qué otros más, ¿verdad? Pero sin duda el más famoso seudónimo que usó fue el Húsar Blanco. Y aquí en la portada del libro se indica ese tipo de soldado, sin entrar en detalles porque entonces se perdía la idea. Pero además usó otros seudónimos. Tal vez este fue el más famoso de todos. Lo que pasa es que él era un tipo dentro de la literatura muy polifacético y entonces escribió de muchas cosas, ¿verdad? Escribió sobre muchas cosas. A mí personalmente lo que más me atrae de él son las crónicas. Él deja, para conocer el famoso siglo XX, ¿verdad? De los 1900, yo creo que para mí no hay como estas crónicas, ¿verdad? Y me llama la atención, por ejemplo, cuando él escribe del incendio del Teatro América. Yo hubiera dicho en 10 líneas que se incendió el Teatro América anoche, y lo tengo muy presente porque yo estuve, de casualidad por supuesto, la noche anterior. Vi la última película que se pasó en el Teatro América, la penúltima, ¿verdad? Porque era tandas de 7 y 9, creo que había antes. Y yo vi la tanda de 7, ¿verdad? Y al día siguiente me encontré con la noticia de que se había incendiado el Teatro América. Sin embargo, yo hubiera dicho, pues, hubiera escrito lo que él dijo en el último parrafito, ¿verdad? Que hace meses lo habían reformado, que era un teatro que tenía 40 años. Pero si ustedes cogen la crónica, se dan cuenta que él comienza diciendo, dice aquí, su actualidad coruscante, brillante, quiere decir eso, fue en los días del teatro lírico, cuando la zarzuela y la opereta arrebataban nuestros públicos o nos visitaban tonadilleras y bailarinas famosas. Y aquí sigue contando de ese San José, que yo no conocí, pero que me resulta simpatiquísimo, romántico, y que me hubiera encantado vivir en ese tiempo. Ya yo fui del otro siglo, ¿verdad? Dice, cuando la vida en San José se deslizaba a paso de coches y de caballos, sin el torbellino de los vehículos motorizados que hoy la truenan. Eso dice entre muchas cosas, ¿verdad? En el novenario de la muerte de Joaquín Vargas Coto, don Beto Caña lo recordó de la siguiente forma. Era el escritor mimado de la generación que nos precedía. Lo caracterizaba una cordialidad sin límites, que caía bajo el encantado influjo de su conversación amigable, de su ingenio sobrio y señorial. Y casi sin proponérselo, Vargas Coto se convirtió en el historiador espiritual de la ciudad, en su intérprete más puro, más intelectual y más nostálgico. Francisco Aguilar Barquero, de la colección ¿Quién fue y qué hizo? Este tomo rescata la vida y obra de Francisco Aguilar Barquero, hombre profundamente costarricense en sus actuaciones, quien ejerció el mando supremo durante poco más de 8 meses y desempeñó un papel fundamental en momentos decisivos de la historia nacional. Los guerreros la vieron en sus campamentos, amiga de sus soldados y de sus cadetes, en Flandes como en Italia, en Alemania y en Holanda, donde quiera que hubo ruido de armas y fragor de combates. Con los conquistadores, deslumbrada por las quimeras del Dorado, vino al Nuevo Mundo y asentó sus reales en las cortes de los virreyes. El libro El Húsar Blanco es una cuidadosa recopilación realizada por el historiador Eduardo Conetrillo, en el cual incluye crónicas e historias que se remontan a la época de la colonia, algunas de ellas de principios del siglo XIX, y también nos encontramos algunos artículos y crónicas de la Bohemia josefina de principios del siglo XX. Usted me pregunta que qué criterio usé yo. Y yo modestamente le contesto que fue lo que más me gustó.
de él. Claro, haciendo una división, hemos hablado mucho del siglo pasado, pero en realidad el libro está dividido y habla también, comienza hablando de la Costa Rica colonial. El nombre de Costa Rica, por ejemplo, es un artículo. El gobernador de Talamanca, el Don Felipe, en fin, son personajes de la colonia que están recreados por este autor. Luego sigue una segunda parte que se titula De la Costa Rica del siglo XIX. Comienza hablando de los famosos nublados del día, que era una frase que se conocía, que se usaba mucho antes, los nublados del tiempo de la colonia, ¿verdad? Y tiene muchos artículos interesantes. Uno que dice que los costarricenses no fusilaron a Morazán por ser unionista. Morazán, uno de los grandes personajes del siglo, ¿verdad? De ese siglo. Y luego habla del asilo de Costa Rica, don Gerardo Barrios, el famoso derecho de asilo en los que Costa Rica fue tan importante, ¿verdad? Aspectos curiosos de Centroamérica del siglo pasado, en fin. Y esos son apenas uno de los poquitos títulos. Luego tengo aquí otra parte que se titula De los primeros 50 años de Costa Rica del siglo pasado. El renacimiento de Cartago, por ejemplo, la vieja ciudad de Cartago. Don Manuel de Jesús Jiménez, que es otro de los grandes personajes, el gran escritor, hermano de don Ricardo, a que nos referimos hace un rato. Luego, por supuesto, está hablando de don Cleto y don Ricardo, ¿verdad? Los personajes, digamos, más representativos del siglo pasado. El Ojillo de la Crónica se titula otro. Leyenda del famoso general Bolio, Jorge Bolio. Luego termina con una crónica muy simpática de don Cleto, don Ricardo y don Pedro Nolasco en Madrid. Este señor en los últimos tiempos, que estuvo como representante diplomático del gobierno de don Otilio Ulate en Madrid, y que lo llamaron una noche del Cuerpo de Relaciones Diplomáticas y le dijeron que tenían unos muchachos costarricenses que habían hecho un gran escándalo, etcétera, etcétera. Y él les preguntó que cómo se llamaban y le dijeron, mire, uno se llama don Cleto González Víquez, el otro don Ricardo Jiménez y el otro don Pedro Nolasco. Bueno, y ahí sigue la crónica que es muy simpática, ¿verdad? Cosas de estudiantes también de aquel siglo. Resplandores de Bohemia que me encanta mucho porque a mí me hubiera gustado mucho vivir esa época, ¿verdad? Y luego las crónicas del terruño, que yo llamo, que es el penúltimo artículo, y el último artículo que se refiere a Costa Rica. Entonces, donde se habla del mercado, de un mercado que yo conocí, pero ustedes ya no conocieron, ¿verdad? El último año de la plaza de la artillería. Yo todavía conocí esa plaza de la artillería, cuando todos los años... que era una plaza ensacatada ahora, es donde está ahora el Banco Central, pero antes era zacate, y todas las orillas llegaban los vendedores de cosillas, de juguetes de madera, porque eran hechos aquí de madera para vender en esa Navidad, ¿verdad? Y los padres llegaban con los chiquitos para que vieran y le pidieran al niño, yo quiero ese juguete, yo quiero el otro. Bueno, todo aquello que ya desapareció, ¿verdad? Y por último, como les decía yo antes, están las crónicas de Winston Churchill, por quien parece que tanto él como yo tenemos gran admiración por ese hombre.
En su Historia General y Natural de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo relata que en el año 1543, estando Diego Gutiérrez en Nicaragua preparando su expedición a Costa Rica, decía que todo aquello era su gobernación, e hizo pregonar que, so pena de 100 azotes, ninguno llamase a aquella tierra Veragua, sino Cartago e Costa Rica. El hijo del codicioso Diego Gutiérrez de Ayala, una vez sabida en España la muerte de su padre, nombró, de acuerdo con las capitulaciones del fallecido con la corona, al nuevo gobernador, que lo fue Juan Pérez de Cabrera en 1543. En el título que oficialmente se le extendió se le nombra gobernador de Nueva Cartago, sin mencionarse Costa Rica. El hecho definitivo es que hacia el año de 1560 el nombre de Costa Rica se imponía ya en el habla común de las gentes, y así permanece hasta nuestros días. Inventarios mínimos. Es un aporte crítico de Gustavo Solórzano al espíritu de nuestra época. Exploración nostálgica de la vida cotidiana, del amor y de la escritura. Viaje cargado de dolor e ironía, desde una infancia paradisíaca hasta la edad adulta en las ciudades. En la sección de animación de Punto y Coma veremos el libro Cerro Pelón, Lágrimas de Barro, de María Pérez Iglesias. Este es un compendio de historias de adolescentes en el que la violencia social y los desastres naturales compiten con la fuerza de sus personajes. Cierro los ojos con fuerza y miles de puntitos de colores empiezan a saltarme con sus rojizos temores. Desde el puente, las aguas parecían mansas, pero con los ríos, nunca nada seguro. Basta un aguacero, una tormenta o una simple luna llena. Zigzaola, un río sincrético con el zigzag en inglés y la ola que vale por 6. Mis ojos abiertos en la oscuridad tratan de penetrar el silencio. Hace un frío caliente y mis ropas secas se mojan de sudor, de susto y esperanza. Varia y diversa, pinta y canta, sueña y llora, baila y se embriaga. Cuanto toca acaricia y su paso es leve, como un vuelo. Sabe los secretos del tocador como los del confesionario, y es sabia en política y refinada en diplomacia, y hace filosofía, o narra cuentos que recogió de los beduinos en las noches del desierto bajo las palmeras, y a la luz de los claros luceros, o que aprendió de los pastores que viven en los picachos de la sierra, o que oyó a los soldados viejos, a los romeros y a los caminantes. Se hace grave, sabe ciencias, y es maestra en artes como en astrología y en videncia, tanto que suele a veces ponerse a profetizar sobre el futuro destino de hombres y de pueblos. Joaquín Vargas Coto trabajó toda su vida como periodista. Según comentó en cierta ocasión Abelardo Bonilla, es el mejor cronista de Costa Rica. Nació en Tres Ríos en 1895. Estudió en el Liceo de Costa Rica y, como la mayoría de los intelectuales de esa época, leía mucho y asistía a tertulias bohemias. Tenemos que tomar en consideración que en tiempos de don Joaquín, cuando él comenzó a escribir, no había universidad. La universidad se crearía muchos años después. Entonces esta era gente autodidacta, que leyendo, y bueno, él tuvo la oportunidad después, como les conté antes, de ser el cronista don Ricardo Jiménez. Me imagino todo lo que aprendería a la par de don Ricardo, que inclusive le confió el archivo de su hermano, de don Manuel de Jesús, que era un gran escritor, y él trabajó mucho en lo que se conoce ahora como las obras completas de Fernández Guardia. Entonces, hay que tomar eso en consideración, que eran
otros tiempos, ¿verdad? Y que van cambiando aceleradamente, porque yo no sé qué va a pasar ahora con los libros en los próximos años, ¿verdad? A mí el género de la crónica siempre me ha gustado. Me ha gustado, lo he encontrado muy atractivo, muy fácil de leer. Y por cierto que un día de estos ordenando la biblioteca, me encontré con estas crónicas coloniales de don Ricardo Fernández Guardia. Así es que el género es viejo y tratado por grandes autores, nada menos que por don Ricardo Fernández Guardia. Y lo dejé afuera porque quiero volverlas a leer, ¿no? A mí me llama profundamente la atención también los títulos que usa el Húsar Blanco, ¿verdad? Por ejemplo, y anoche lo comentaba con mi esposa, que nosotros nos casamos hace 50 años, un poquito más de 50 años, en la iglesia del Sagrario. Yo no sé si ustedes conocieron la iglesia del Sagrario, que esa iglesia desapareció cuando Figueres amplió la avenida Segunda. Y entonces esa iglesia que estaba en la parte de atrás de la catedral desapareció. Yo hubiera hablado de la iglesia del Sagrario, pero no. Vargas Coto, este es el título que le pone. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Precioso. No es inventado por él, por supuesto, pero la ocurrencia de ponerle este título a mí me encanta. Lo encuentro precioso. Hasta en los títulos me gustan estas crónicas, ¿verdad? Los tiempos han cambiado tanto, pero si cualquier persona quiere tener una idea de cómo fue el siglo XIX, el siglo pasado, que tomen este libro y lo lean, ¿verdad? Es ahí donde se van a encontrar con una serie de cosas, de explicaciones, inclusive de por qué este país se llama Costa Rica. Todas esas respuestas se las van a encontrar. Y si todavía queda gente, como espero que quede todavía mucha gente que disfruta leyendo un libro, yo creo que este es un libro para disfrutar. De la primera a la última página. La crónica. Vieja como las traiciones y las leyendas. Es una linda gitana, vagabunda, elegante y visionaria, curiosa y narradora, llena de sabiduría, que va por el mundo a través de las edades, siendo a veces humilde campesina, pálida griseta, bailarina alegre, hermana de la caridad, reina majestuosa, cantinera de los regimientos o monja virginal de silenciosos claustros. Siempre soñadora es inquieta, dulce y amorosa, aventurera y sobre todo es artista. En Punto y Coma los invitamos a realizar un recorrido de anécdotas, sucesos desconocidos, historias bien contadas, todas ellas incluidas en el libro Crónicas del Húsar Blanco, de Joaquín Vargas Coto. Está en las librerías de la UNED. Y sin más, nos despedimos desde acá, el taller de la Galería Talentum en San José.